también tenían una metodología en particular. Por eso la experiencia nuestra, o sea, el titulense se llama Fundamentos Didácticos y Curriculares del Proceso Pedagógico de Experiencias en la Universidad Cubana. Yo quiero agradecer básicamente el haber estado aquí momentos antes en la conferencia del doctor Canfú, al cual nos une una larga amistad, sobre todo más Verónica Canfú, psicóloga, especialista del CP, y que tuvimos la posibilidad de compartir muchos años con ella. Por tanto, algunos de los aspectos que vamos a tratar a facilitarlo y a no consumir tanto tiempo están basados precisamente en algunos aspectos que de carácter pedagógico planteaba Canfú en el desarrollo de esto, pero vinculado esencialmente a los aspectos de la alfabetización. Nosotros nos planteamos aquí como resumen que los que estamos vinculados con la práctica educativa hemos acumulado vivencias que, por referirse casi siempre a la cotidianidad del aula, nos permiten reflexionar sobre su pluridimensionalidad de los ámbitos comprometidos. No sería una novedad relacionar situaciones generalmente conflictivas que van desde el número de los estudiantes en la clase y la disponibilidad de materiales docentes hasta el dominio del tema por el profesor y la sistematicidad de la preparación profesional, pasando por tópicos tan diversos como la perdurabilidad de los conocimientos en el educando, la naturaleza de sus experiencias y el interés por su propio aprendizaje, así como el papel de la familia y la comunidad en el proceso educacional, para no hacer mención de algunos problemas tan embarazosos como es el de la pertinencia de los contenidos programáticos en su relación con los paradigmas curriculares y con la realidad del contexto en que se desarrolla. Una introspección sobre el fenómeno educativo nos lleva a revelar la naturaleza del mismo, y abordar la educación en un sentido científico nos obliga al análisis de los fundamentos teóricos en que se erige. Los problemas derivados de la práctica docente en la educación superior cubana revelan la complejidad del fenómeno educativo y permiten que sea analizado desde diversas perspectivas teóricas, cada una de las cuales responde a formas de concebir la sociedad, el hombre y la educación. Aquí tenemos los elementos fundamentales en que se basa nuestra ponencia, que no los vamos a explicar porque lógicamente no hay tiempo, pero hay un elemento que está vinculado con la multidisciplinariedad de los problemas en la educación. Otro que se refiere fundamentalmente a la perspectiva filosófica, sociológica y psicológica de la educación. Tres dimensiones fundamentales en la educación: una es el proceso educativo, la ciencia didáctica y el currículum, las experiencias en la Universidad Cubana y el aspecto de las conclusiones. En esta otra transparencia, nosotros queremos, y esto lo hemos hecho intencionalmente, plantear los elementos que están dentro del término proceso pedagógico. Porque, compañeros, sobre todo los compañeros que nos visitan, los extranjeros que tenemos aquí, que no son extranjeros sino son hermanos cubanos, en el único país del mundo donde nosotros hablamos del proceso docente educativo como equivalente al término proceso de enseñanza es Cuba. Ningún libro de didáctica, de pedagogía, de currículum les dice a ustedes proceso docente educativo. Cuando yo hice mi doctorado en la Unión Soviética y traté de transcribir esto al ruso, mi tutor me preguntó ¿qué es eso? Es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las razones no podemos explicarlas aquí, pero nosotros le damos una importancia grande al aspecto formativo y por ello lo hemos planteado así. A continuación aparecen entonces, y es el mismo vector para ambos casos, todos los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje y todos los rasgos esenciales, que son aspectos que trató magistralmente Canfú cuando nos dio la explicación de la pedagogía en la educación de adultos, de la pedagogía y de la pedagogía crítica, porque en definitiva el proceso en la enseñanza de cualquier adulto, analfabeto o no, se llama proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene los mismos rasgos fundamentales y el elemento esencial que se hacía énfasis aquí, que son las contradicciones. Compañeros, cuando nosotros utilizamos las fuerzas impulsoras del aprendizaje en función de que un niño aprenda, de que un adulto aprenda en cualquier sistema educacional, nosotros estamos planteando que esas fuerzas impulsoras son las contradicciones que aparecen en el aprendizaje.
y que muy bien las expuso Canfut cuando habla de esa contradicción grande entre contenido, aprendizaje, querer y poder, y otras más. Les advierto que en el libro de Lothar Klingberg, a pesar de que hace muchos años que se publicó en Cuba, están magistralmente expuestas cuáles son las contradicciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por otra parte, el contenido que ubica en un sistema de conocimiento, de habilidades, de experiencia, como decía la compañera que nos precedía antes, de aptitudes y actitudes, de convicciones, de conducta, de capacidades, y por último, esa conducta que el alumno debe tener, que el ciudadano tiene que tener en relación con nuestro país. La otra diapositiva nos plantea entonces, bueno, cuál es el papel del docente en la educación contemporánea, que debe ser el de identificar el ambiente como elemento fundamental de condicionamiento, que examinar la realidad, detectar los valores positivos dominantes y los mecanismos con relación a la represión de la conciencia. Recuerden que el lenguaje y pensamiento ocupa un papel muy importante en ese proceso de concientización. Romper con los roles asumidos inconscientemente, que son el autoritarismo, el dogmatismo, el conformismo, la sumisión, que impiden el auténtico crecimiento de profesores y estudiantes. Y por último, tomar conciencia de la realidad, de asumir los nuevos roles de transformador y de crítico, y que hay que asumirlo a partir del estudio de la pedagogía crítica, que es uno de los elementos fundamentales, puesto que el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que basarse en eso. Recuerden que la definición, la conceptualización más breve y más exacta de la pedagogía es que es la ciencia que estudia el hecho social por excelencia. Y ese hecho social por excelencia se llama educación. Podrán haber otros. El diccionario de Larousse dice que la pedagogía es el arte y la ciencia de educar. Estoy perfectamente de acuerdo con eso. La pedagogía es un arte y se aplica en el aula para educar. Y el maestro, en determinadas condiciones, el profesor universitario, tiene que ser en muchos momentos, o debe serlo, un artista en función del proceso docente educativo. La otra de las transparencias es la perspectiva sociológica de los problemas educativos. Casi todas las ciencias, casi todas, no, todas las doctorados, las tesis, plantean un fundamento que es esto, pero a veces los exponen, como dice Canfut, no solo fuera, sino en nuestro país, y en realidad se quedan en la teoría. Por eso me gustó mucho la expresión del compañero que preside esta mesa, que dice que hay que teorizar, pero tenemos que ir a la vinculación con la práctica. Teoría y práctica, esa es la única manera de poder aplicar los principios de la teoría del conocimiento marxista, a la cual se refería también Canfut. Y ahí tenemos la necesidad del conocimiento de la sociedad y en particular de la microsociedad, que es lo que llamamos comunidad. Necesario la determinación de diagnósticos contextuales de lo que emanan los problemas que se reflejan en los sujetos y en el proceso educativo. Y la selección de contenidos, problemas que vinculen la educación con la realidad y sean fuente de el aspecto motivacional, que es el que estamos estudiando, al cual nos hemos referido aquí. La última parte, la otra es la perspectiva sociológica del problema educativo. Nosotros durante un tiempo tuvimos la asignatura de Sociología General y Sociología Pedagógica en los antiguos planes de estudio de las escuelas de pedagogía. Yo me formé en la universidad donde trabajo, la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Y la universidad empezó en el 52 y yo inicié mis estudios en ella en el 54. Es decir, yo me he formado totalmente, tengo 60 años de trabajo, porque comencé como maestro primario a los 18, tengo casi 79 y sigo trabajando, para que se conozca. Bien. Otro aspecto está en la selección y aplicación de estrategias didácticas que se caracterizan por el protagonismo, la intervención social, la crítica, la solución de problemas y la empatía como guía para una formación más integral y comprometida individual y socialmente. Recuerden que nosotros trabajamos para la sociedad. El otro aspecto está dado por la perspectiva psicológica, que hay muchos psicólogos y saben que hay que conocer las características del alumno. Canfut lo decía, si usted no conoce las características del adulto, y yo me sentía un poco cuando él decía,
En la foto se ve un anciano de 80 años, y yo decía, no, yo no soy anciano, con uno de 15, toda esa serie de cosas. Bien, el proceso cognitivo parta del nivel alcanzado previamente por el alumno en conocimiento, en habilidades, en experiencia. El aprendizaje resulte significativo, no en el sentido de Ausubel, sino en la significación que el aprendizaje tiene, porque yo siempre le pregunto a mis alumnos cuando tratan de utilizar términos, no, yo utilizo para determinar el aprendizaje educativo, el significativo. El aprendizaje que no sea significativo no es aprendizaje. Vamos a estar claros, la teoría es una cosa y la práctica es otra, todo tiene significado. Entonces, el otro aspecto del aprendizaje significativo para el alumno, para que promuevan su desarrollo integral, se realice mediante la participación consciente del alumno y de la comunidad entre los sujetos que somos protagonistas de ese. La próxima es la experiencia en la Universidad Cubana. ¿Cómo lo hacemos nosotros en la universidad? Miren, cuando a mí me preguntan cuál es el libro más actualizado de didáctica, yo digo, el libro más actualizado de didáctica es el trabajo metodológico sistemático que se desarrolla en cada uno de los departamentos de la universidad. No hay mejor libro de matemática que el que se discute en los programas de la disciplina, en los programas de la asignatura, en los departamentos universitarios y que se mantiene a través de un sistema de clase que va desde la clase instructiva, la clase metodológica. Recuerden, los cubanos y los que no son cubanos aquí, que nosotros para adquirir la categoría de profesor titular tenemos que dar una clase metodológica instructiva y tenemos que orientar al colectivo de cómo se da. Esa es la teoría. No es que nosotros no vayamos a otro texto, pero esa es la propia práctica. En español, en historia, en cada una de las disciplinas que se estudian, en cualquiera de las 57 carreras que tiene nuestra universidad, la mejor didáctica, aparte de eso, por supuesto, como no se forma un profesor universitario y como un alumno cuando termina en ingeniería mecánica, química, en construcciones, se queda trabajando en la universidad, para eso se han instaurado los cursos básicos y superiores de pedagogía, los diplomados, y ya se incluyen en las diferentes planes la asignatura pedagogía como un elemento fundamental, porque usted se puede graduar de ingeniero eléctrico, a usted se le toma, se le dice que se puede quedar como adiestrado, pero a usted hay que decirle cómo trabajar en ese sentido. En relación al compañero que planteaba la historia, Graciela Pogolotti, una gran intelectual cubana, hace poco en un artículo en Juventud Rebelde decía que los cubanos nos quedamos siempre con José Agustín Caballero, con José de la Luz, con Félix Varela, quizás con Varona y ya. Y eso no es así. En la República también hay personas extraordinariamente que se han preocupado por ese hecho. Él hablaba de Moralito en la colonia, pero nosotros tuvimos un Raúl Ferrer y una Ana Echegoyen de Cañizares, que muy poco se habla de ella, y que tenía sus cartillas de alfabetización. El primer curso de alfabetización que yo pasé, siendo estudiante universitario, fue un curso de verano de la doctora Ana Echegoyen de Cañizares, 1953. ¿Qué pedía Ana? El desarrollo precisamente de la alfabetización. ¿Pudo triunfar? Claro que no. Eso lo ha dicho Aníbal Ponce. Ninguna reforma pedagógica fundamental se puede plantear si antes no ha habido una reforma social. Por tanto, en Cuba, aquello se quedó en teoría, pero su pensamiento estaba allí. Y cuando se inició la etapa de la revolución, Peralta Zarraparía y otros más que fueron los que impulsaron el desarrollo, encontraron los caminos que después, lógicamente, la revolución, la alfabetización ya cumplió 50 años. Yo recordaba cuando Canfuk decía que había estado el compañero en Burkina Faso y él en todos esos países, que nosotros también tuvimos un Gesualdo Sosa del Uruguay y nos ayudó extraordinariamente en la campaña de alfabetización en Cuba después del triunfo de la revolución. Es decir, hubo muchos, porque en América Latina hubo muchos preocupados, pero que no podían desarrollarlo porque el cambio social no es necesario que se hable aquí de eso. Y por último, las conclusiones nuestras, yo las he tomado textualmente de las conclusiones que nuestro primer viceministro, en estos momentos alumno nuestro en los cursos de pedagogía en la universidad, porque fue profesor universitario, que fue precisamente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el evento de pedagogía 2012, en su informe, ese mismo que nos entregaron
anoche, pero que a mí me lo entregaron y a todos los que asistimos en el 2012 al evento de Universidad 2012. En uno de sus párrafos dice lo siguiente: dirigido a todos los que, como todos nosotros aquí, asistimos a esa actividad. Y Miguel Díaz-Canel dijo: en Cuba vemos al profesor universitario como el eje de la labor educativa. En nuestra experiencia ello se logra cuando, junto a los contenidos propios de sus disciplinas, el profesor incorpora el desarrollo del pensamiento crítico, de la inquietud cognitiva y del razonamiento integral. Parte importante de la labor educativa del profesor es, asimismo, mostrar a sus estudiantes el valor agregado del trabajo en equipo, del aprendizaje colaborativo, junto a la responsabilidad individual de cada uno de los miembros del grupo. Aspiramos, decía Díaz-Canel, a que los docentes sean para sus estudiantes un modelo de rigor científico, de maestría pedagógica, de integridad moral y cívica, un excelente comunicador, un amante confeso de la justicia y un defensor a toda costa de que la idea de que un mundo mejor sí es posible. Y Fidel planteó: solo la educación salvará a la especie humana. Muchas gracias.